las reacciones de combustión pueden ser de diferente índole, podemos tener reacciones rápidas, reacciones lentas, incompletas, completas. Entonces el propósito del tema es que puedas identificar los parámetros que establecen qué tipo de reacción de combustión se presenta. Vamos a dar inicio. Pues bien, si nosotros hablamos de la combustión de papel o la combustión de algún comburente, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a hablar que este tipo de combustión en particular nos está diciendo que puede presentar lo que es un tipo de reacción de combustión lenta. Recuerda que las combustiones lentas van a ser aquellas que no emitan luz o bien que emitan muy poca luz. Otro aspecto interesante de este tipo de reacciones lentas de combustión también es que el desprendimiento de calor es mínimo, así como la aireación, lo que sería la oxigenación, también es muy reducida. Entonces, por esa razón, a nivel de que baja la cantidad de oxígeno, pues es complicado que se puedan desarrollar de forma muy rápida. Es una de las limitantes que tiene. Otro aspecto es que pese a que hay poca aireación, si nosotros agregamos aire, si nosotros ventilamos el área, ¿qué va a ocurrir? Vamos a aumentar la cantidad de concentración del comburente. Atención, si aumentas la concentración del comburente, obviamente acto seguido vas a convertirla en una reacción rápida porque va a haber presencia de fuego, va a haber presencia de un incendio. Recuerda que nosotros tenemos como característica habitual de las reacciones de combustión estos dos productos. Estos serían los productos dentro de un tipo de estas reacciones. Entonces, atención porque son fáciles de identificar. Lo que queremos que entiendas es obviamente las características que difieren entre las lentas y las rápidas. Vamos a ver entonces. Decíamos, va a haber una liberación de energía. Durante las reacciones químicas hay liberación de energía, sobre todo en estas que son de combustión, en donde vamos a tener ahí una formación de potencial, en donde también se aprovecha una energía de enlace. Recuerda que los enlaces de los reactivos se rompen para dar origen a los enlaces de los productos dentro de lo que es la reacción química. Ahora, cuando esa energía es liberada, la forma en la que la podemos utilizar es cuando es energía térmica, pero esa energía térmica se convierte en energía mecánica. Recordarás la ley de la conservación de la energía. La energía jamás se va a destruir. Lo único que va a pasar con ella es que se va a transformar o se va a transferir. Aquí se presenta algo muy similar. Tenemos la presencia de lo que es un sistema, en este sistema químico, la manifestación de ese calor, lo que pretende es que vuelva el calor en una acción de movimiento, en una acción mecánica. Por lo tanto, pues tenemos ahí que los residuos en este tipo de reacción, ya lo mencionábamos, ¿qué residuos vamos a tener? Pues tendríamos el calor y el dióxido de carbono. Recordemos que también la parte del agua, la humedad, pues llega ahí a terminarse. Una vez que esta termina, el oxígeno se acaba, la combustión también lo hace. Ahora, si nosotros hablamos del comburente, nos estamos refiriendo a la sustancia que va a oxidar el combustible. Recordemos aquí un poquito el aspecto de esa reducción. Cuando hablamos de oxidación, reducción, de repente nos perdemos, pero ¿qué es la reducción y la oxidación? Pues no es nada más que lo que es reducción se refiere a ganancia de electrones y oxidación se refiere a lo que es la pérdida de electrones. ¿Estás de acuerdo que si en una reacción química un elemento pierde electrones, va a haber, como se debe de establecer también la ley de la conservación de la materia, qué va a suceder? No se pueden quedar perdidos esos electrones, alguien los deberá ganar, ¿cierto? Entonces tenemos un agente oxidante y un agente reductor. Esa sería la consideración para hablar de lo que es una reacción redox. Habitualmente las reacciones de reducción-oxidación son más perceptibles en lo que son los metales. ¿Por qué? Porque lo ligamos al asunto de lo que es el desgaste del hierro. Sin embargo, también hay reacciones no metálicas en donde también se puede presentar este fenómeno de la transferencia de electrones. Ahora bien, si hablamos de la parte del comburente, la relación comburente-combustible que deben ser parte de ese triángulo de fuego para que se desarrolle, pues estamos hablando de que cuando nosotros quemamos el papel, a final de cuentas se va a transformar en otra sustancia, vamos a tener nuevos productos. Estos nuevos productos son en sí las cenizas de la hoja de papel y ese dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. También tenemos lo que es la liberación de calor
de acuerdo a lo que mencionábamos, en forma de lo que es luz y también esa energía. Esa energía pues se manifiesta de esa forma, calor y luz. Ahora bien, esta situación de quemar los reactivos, en el caso del papel, nos va a hacer presente dos sustancias. El papel habitualmente va a tener residuos de lo que es celulosa. La celulosa, recuerda que se puede extraer de los vegetales. Como sabemos que parte de lo que es la fabricación de los procesos de lo que es las hojas, ¿qué va a suceder? Tienen cierto nivel de lo que sería madera. Al ser o estar relacionada con estos vegetales, pues estamos hablando que va a estar presente esa celulosa, la cual pues habitualmente es difícil de descomponer. Respecto a lo que es el aporte de energía, cuando nosotros desencadenamos una reacción de combustión, estamos hablando que se va a presentar lo que es una manifestación de esta. La manifestación de esta, pues es precisamente lo que es la aparición de una llama. Recuerda que una vez que tenemos un comburente, tenemos un combustible y tenemos un detonante, una chispa que acelera este proceso, va a darse su situación a lo que es una reacción de combustión, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a plantear una simple para que le puedas entender este asunto, si nosotros tenemos gas metano y nosotros vamos a plantear su reacción de combustión, ¿qué va a ocurrir? Pues ya dijimos que los productos son estos, dióxido de carbono y agua. Y mis reactivos, estos son los reactivos y estos son los productos. ¿Qué va a suceder? Pues lo que va a ocurrir es una transición, por eso es tan fácil que un combustible, como es el gas natural, pues sea tan fácil de alimentar un fuego y que obviamente se presente lo que es una ignición. ¿Qué va a suceder? Tenemos presencia de carbono, tenemos presencia de hidrógeno y recuerda que el oxígeno lo dejamos hasta el final porque si lo demás está bien balanceado, el oxígeno prácticamente en automático se balancea. Tenemos un carbono y un carbono, tenemos 4 hidrógenos, pero aquí solamente tenemos 2, generamos un coeficiente estequiométrico en donde ahora tengo 4 hidrógenos, 4 átomos de hidrógeno en reactivos y 4 átomos de hidrógeno en lo que son los productos y reactivos. Ahora, ¿qué pasó? Al haber implementado o duplicado la cantidad de agua, pues obviamente la cantidad de oxígeno también se duplicó y aquí lo tenemos presente. Entonces tenemos 2 átomos en reactantes y 2 átomos en productos. ¿Qué pasa con, ese era el oxígeno? ¿Qué pasa con el caso del carbono? El caso del carbono, ¿qué va a ocurrir? Tengo un átomo en reactivos y tengo un átomo en productos. Puedes observar, se está manteniendo esa ley de conservación de lo que es la materia. Ahora, si nosotros cuantificamos sus masas, las masas también van a ser exactamente las mismas. Atención porque estamos diciendo que estas reacciones son muy fáciles de lograr porque pues esos componentes son muy habituales en el ambiente, ¿cierto? Si nosotros hablamos de esta situación de lo que es la quema de las hojas de papel, estamos hablando de lo que son las situaciones de libros, ¿qué va a ocurrir? Pues mi combustible está directamente relacionado con ese papel, me va a dar la forma en la cual se pueda generar, va a alimentar una reacción de combustión. El comburente, pues obviamente sabemos, participa activamente el oxígeno y los productos a través de una reacción de combustión serían el dióxido de carbono, el agua y evidentemente los residuos de esa hoja. ¿Quiénes son los residuos de esa hoja? Pues me está hablando de lo que son las cenizas, esos son sus residuos minerales. La hoja a final de cuentas pues se va a desintegrar y se va a convertir en ello. Ahora bien, hablábamos de versus explosivos. Atención, teníamos una reacción lenta. ¿Qué pasa si ahora la transformamos en una reacción rápida? Pues aquí está el resultado. Cuando hablamos de una reacción rápida, vamos a hablar de toda aquella que tenga presencia de fuego, que sea muy violenta, que en automático nos pueda expandir esa onda y se pueda realizar una combustión en la cual es a veces muy complicado o es a veces bastante peligroso el hecho de que ésta se genere. ¿Por qué razón? Porque pues estamos hablando de lo que es la generación inmediata de fuego, una energía que puede ser bastante intensa. Ese calor, esa luminosidad pues pueden ser intensas y pueden afectar. Dentro de este tipo de combustiones rápidas, pues vamos a hablar de lo que habitualmente cuando se presenta una explosión también es denominada como una combustión instantánea. Algo muy similar ocurre dentro de lo que son los motores de combustión interna. En los motores de combustión interna hace falta o simplemente se genera un chispazo mediante la bujía y prácticamente la explosión se da. Esa explosión permite la movilidad de lo que es
el émbolo dentro del cilindro y puede ejercer los 4 tiempos y de esa forma hacer funcionar un motor. Entonces, si te das cuenta, pues este tipo de reacciones de combustión son sumamente violentas. Si ahora hablamos de estas explosiones, las características que pues van a manifestar y que son de bastante peligro es que esa situación de esa liberación de energía va a tener una expansión que ya mencionábamos, va a ser violenta. También vamos a hablar de lo que el origen es rápido, es una reacción de combustión catalogada como rápida. Ahora bien, la transformación de este sistema va a ser que nos va a dar bastante energía potencial, pero se va a transformar en cinética. Atención a ello porque la onda expansiva es de tipo destructiva y eso pues es bastante peligroso para los que estén presentes en esa explosión. Ahora bien, esta situación implica cambios bruscos habituados a 2 parámetros, relacionados con 2 parámetros. Podemos suscitar en un sistema químico una explosión si nosotros alteramos en demasía lo que es la presión y la temperatura. Estas 2 variables, al incrementarlas en demasía, van a ocasionar seguramente una explosión. Dentro de esos tipos de explosión vamos a tener lo que es la deflagración, que es una detonación relacionada con los gases y que esta pues obviamente es manifestada también como una reacción bastante violenta en donde lo que va a hacer es una descomposición de estos reactantes, una descomposición para generar lo que es un explosivo y este explosivo pues obviamente va a ser bastante nocivo. Entonces, si podemos observar, tiene mucho que ver con lo que sería el estado de agregación de esos materiales. Ahora, también tenemos otra parte, otro tipo de explosión. Este tipo de explosión nos habla de lo que es la desflagración. En este tiene mucho que ver la velocidad de propagación del frente de llamas. Habitualmente este tiene una gran utilidad porque nos está hablando de detonaciones. En este tipo de reacciones químicas vamos a encontrar el parámetro denominado reacción química exotérmica. Recuerda, las reacciones químicas se pueden tipificar de 2 modos o podemos tener en cuanto a la situación del desprendimiento de energía 2 tipos de reacciones. Las exotérmicas, que seguramente recuerdan que en algún momento las habrán analizado en la etapa escolar y que nos habla acerca de las exotérmicas, que van a liberar bastante energía en forma de ¿qué? De calor, ¿cierto? Entonces, esta forma de calor lo que implica es que en ese sistema de inmediato se eleve la temperatura y obviamente se produzca por ello una detonación. Habitualmente este tipo de reacciones pues lo que pretenden es llevar a cabo lo que sería una situación productiva, entonces hay muchos implementos que las emplean, pero pues sobra decir que pues también son muy peligrosas. Por ejemplo, también puedes tener la presencia de una reacción exotérmica si tú mezclas un ácido fuerte con una base fuerte. Por ejemplo, si pretendes mezclar el caso de hidróxido de sodio y de repente ahí le agregamos ácido clorhídrico, va a ser una reacción bastante visual para emprender o entender a qué se refiere una reacción exotérmica. Va a liberar calor de inmediato, esa energía que se libera es energía calorífica y está hablando de la presencia de lo que es una reacción exotérmica. Entonces, estas situaciones de lo que es combustiones lentas y rápidas para la humanidad han sido fundamentales para el desarrollo de ciertas tecnologías. Y no solamente tecnologías en el aspecto de lo que es la química, son tecnologías en todos los aspectos fundamentales de la vida. Pues espero esta situación y esta información te sea útil. Gracias por acompañarnos.